84. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y qué bueno estar de regreso en casa después de unas vacaciones forzosas. Gracias al pastor y gracias a los que oraron. Seguimos codiciando esas oraciones. Amén. Ya la etapa crucial pasó, gracias a Dios. Testimonio es que en casa somos 4 y 3 sobrevivimos sin ningún tipo de síntomas. Así que dentro de la situación un poquito difícil, molestosa, quejosa, pero gracias al Señor por su mano de protección. Amén. Colosenses. Yes. Colosenses, gracias al hermano David, que no lo veo por aquí de inmediato, pero él nos Mari, cubrió. que está llegando esta noche de California. Amén. Gracias a David porque me pudo cubrir el Corintios. Gálatas es un poquito más cortita, Filipenses es más cortita, Colosenses es un poquito más cortita, así que va disminuyendo la longitud de las páginas de cada carta. Pero no por eso disminuye la profundidad, y cada vez que yo leo a Pablo, y particularmente cuando me preparaba para enseñar Colosenses, yo decía, wow, pero que wow, pero que wow. No por ser más corta es menos profunda o es de menos impacto para nuestras vidas. Todavía seteando aquí lo que es la tecnología, así que nos disculpan un par de minutitos en eso, en lo que lo hacemos. Pero Colosenses, como los que estuvieron aquí el miércoles pasado, el hermano David nos estuvo diciendo, una carta escrita a la ciudad de Colosas. Colosas se encontraba en el Asia Menor, lo que ahora es Turquía, cerca de la ciudad de Éfeso. Y aquí el pastor nos estuvo enseñando sobre la epístola a los Efesios por varias semanas. Y Éfeso y Colosas son importantes las dos por muchos factores. Éfeso fue el centro de operaciones de Pablo durante su tercer viaje misionero. Dice la palabra que él estuvo allí estacionado 2 años y que toda Asia escuchó la palabra a través del ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso. Así que Éfeso fue como el centro de distribución de la palabra de Dios en ese momento. Y fue a través de ese ministerio que entonces la palabra llega a Colosas, que era una ciudad relativamente cerca. Las dos epístolas se parecen mucho también. No sé si el hermano David le llegó a cubrir eso. Pero vemos muchas similitudes entre Efesios y Colosas, y quiero mencionarle unas cuantas cositas. No quiero repetir lo que el hermano David dijo, pero sí para que usted lo tenga en mente cuando estemos estudiando esto. La razón por la que Pablo escribe la carta y los problemas que estaban ocurriendo en la iglesia de Colosas es bien importante que los mantengamos en mente en esta semana y las próximas hasta que terminemos Colosas. A pesar de que era una ciudad pequeña, era una ciudad donde no había muchos judíos, era una iglesia mayormente, una ciudad de población mayormente gentil, había una mezcla, había un sancocho, había un arroz con tantas cosas distintas ocurriendo en Colosas en cuestión de doctrina religiosa. Y en la iglesia pues había muchas de estas doctrinas que estaban intentando contaminar el mensaje de Cristo. Y es por esta razón que Pablo entonces decide escribir esta carta cortita pero sustanciosa, para atacar o señalar o address, como diríamos en inglés, cada una de esas doctrinas. Una doctrina que reinaba en la ciudad de Colosas y en la iglesia era que había personas que negaban la divinidad de Cristo. Hoy en día existe un grupo que sabemos son los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo. Así que los testigos de Jehová no son nuevos en ese sentido, existían ya desde tiempos de Colosas.
Había otros que pensaban que Jesús era Dios, pero no era hombre. Y he escuchado diversas opiniones de gente que intentan explicar esto y decir que Jesús aparecía o parecía a ojos de la gente que lo veían, que él estaba allí presente, pero no estaba físicamente allí. Era como un espejismo, era como una visión, como una silueta, como un fantasma que caminaba con ellos, pero ni siquiera dejaba huellas en el piso. En la iglesia de Colosas había gente que creía esta basura. Amén. Otros pensaban que la humanidad de Cristo era como un disfraz. Que Jesús sí era completamente divino, pero su humanidad era solamente un disfraz. Que él no sentía que se lo tocaban, él no sentía nada, unas locuras increíbles. Había otras personas, y vuelvo y le digo, era un arroz con mezcolanza que no hace sentido, pero estaba pasando en Colosas en ese momento, que para llegar a Dios Jesús no era suficiente y que había que pasar por toda una escalera de intermediarios, entre ellos ángeles y santos, como muchos lo tienen hoy en día, pensando que pues para llegar a Cristo había que pasar por toda esta escalera, por toda esta jerarquía de gente para poder llegar a Él. Algunos aceptaban la idea de que nosotros somos en parte espíritu, pero decían algunos que el espíritu que el espíritu es bueno, pero el cuerpo es malo. Y dentro de esta escuela de pensamientos había gente que pensaban dos cosas completamente opuestas. Había unos que decían que había que negar los deseos del cuerpo, porque el cuerpo es malo. Así que si el cuerpo es malo, tú no lo quieres alimentar. Y por eso hacían ayunos interminables, se abstenían de 20 cosas, porque en ese abstenerse de gustos o necesidades del cuerpo, ellos pensaban que estaban agradando a Dios. De otro lado, había gente que pensaba que si el cuerpo es malo, a fin de cuentas no importa lo que te hagas con el cuerpo. Así que entonces eso se indulge en todo tipo de placeres y cosas, porque a fin de cuentas el cuerpo no importa, lo que importa es el espíritu. Así que no importa lo que esté pasando. Colosas se encontraba en un área que había sido, que era dominada por el Imperio Romano en ese tiempo, pero previo a eso habían estado dominados por el Imperio griego, y predominaban muchas ideologías, muchos pensamientos, muchas filosofías griegas. Y la palabra filosofía es importante, porque los griegos se dedicaban al estudio de muchas cosas. Y ellos pensaban que ese estudiar mucho los hacía mejores que nadie. Y ese pensamiento se filtró en la iglesia hasta cierto punto, donde pensaban que estudiar mucho era lo que hacía falta para tener una relación con Dios. No faltaban los judaizantes, que siendo poquitos eran ruidosos y molestosos, que también decían, no, para agradar a Cristo, para llegar a Cristo, tenemos que seguir la ley. Hay que circuncidarse, hay que hacer todas estas cosas para poder llegar a Dios. Y este arroz con mezcolanza de tantas cosas distintas, variadas, gustos para todos los colores, es lo que muchos estudiosos lo llaman la herejía colosense. Así que tenga eso bien presente. No sé cuántos de ustedes han escuchado la palabra herejía anteriormente, o saben lo que la palabra herejía significa. Herejía es sencillamente una enseñanza que parece ser correcta, parece ser sacada de la Biblia, tiene cierta lógica espiritual, pero en el fondo no es correcta. Y a través de los años han surgido muchísimas herejías
Esto no es nuevo. Hoy en día hay herejías también. ¿Ok? Así que es bien importante que usted tenga sus sentidos espirituales aguzados. Cuando escuche algo, no necesariamente se deje llevar porque parece o porque brilla mucho, sino tenga presente, Señor, esto es verdaderamente tuyo. Métase aquí, escudriñe, ore y convénzase primero. Amén. Amén. Ok. Y llegamos a Colosenses capítulo 1, si pueden abrir allí conmigo. Colosenses capítulo 1 dice, obviamente es Pablo el que le escribe, menciona a Timoteo en el versículo 1, no porque Timoteo sea un coautor, sino porque estaba con Pablo en ese momento cuando Pablo estaba escribiendo la carta a los santos y fieles que están en Colosas. Así que ahí describe, ¿verdad?, a la iglesia a quien le está escribiendo. Y empieza Pablo con acción de gracias, entre el versículo 3 al versículo 8, y leemos rapidito. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Así que Pablo está alabando el testimonio de estos hermanos en Colosas. Le está dando gracias a Dios por su nivel de fe, por su nivel de amor. Les está asegurando que tenemos una esperanza guardada en los cielos, y hace mención interesante de que es el deseo de Dios que llevemos fruto. Y pensaba yo y meditaba que fruto no es algo que usted pueda leer por primera vez en Colosas. Porque si usted ha leído algo del Antiguo Testamento, usted sabe que fruto se menciona en muchos otros lugares aparte de Colosas. Y aquí Pablo sencillamente está como que rematando, repitiendo fruto. Y recuerdo que cuando el hermano Víctor dio el estudio de la carta a los Filipenses, también mencionó fruto. Y yo decía, pero ¿por qué es que el fruto se menciona tanto? ¿Y por qué es que el fruto sea tan importante? Y esto me llevó a pensar varias cositas y quiero que usted medite conmigo. ¿Por qué el fruto es importante en la vida del cristiano? Primeramente, yo no sé de dónde o en qué parte de su país usted nació, usted es oriundo. Yo soy puertorriqueño, nací en Ponce, que es una ciudad al sur de la isla, pero en ese sentido, el hecho de haber nacido allí no es lo importante es que yo nací en la ciudad, a diferencia de otros que nacieron en el campo. Y no sé si, yo estoy casi seguro que en sus países es bien parecida la situación, que la gente que nace o vive o se cría en la ciudad, crece o se expone a unas experiencias distintas a la persona que nació, que vive, que se crió en el campo, en la montaña. A pesar de que es el mismo país, la diferencia en nacer, las experiencias de vida son completamente distintas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Ok. Así que mi papá y mi abuelo nacieron en el campo, yo nací en la ciudad. Y recuerdo que cuando mi abuelo estaba vivo, mi papá está vivo, gracias a Dios, a veces conversamos y él me habla de ciertas cosas y de ciertas plantas y de ciertas verduras y cosas, y yo me quedo como que, ¿ah?
¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Y no sé si los que están aquí presentes y posiblemente los que nos están viendo, que hayan nacido en el campo, que hayan tenido esa experiencia, puedan ver un árbol y por la forma del árbol, por la forma de que si es así triangular o si es más frondoso o si la hoja, qué sé yo, con mirarlo dicen eso es aguacate. O miran este otro y dicen este es un árbol de mango. Yo, perdónenme, mi ignorancia, yo no soy así, yo no puedo llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque yo soy de las personas que tengo que ver el mango guindando, colgando del árbol, y yo mirarlo bien y asegurarme que no está demasiado verde, que está más anaranjadito y que tenga el olor peculiar del mango para decir, ok, este es un mango. Yo recuerdo cuando estaba viviendo en Indiana hace unos cuantos añitos atrás, y yo nunca en mi vida había visto un árbol de manzana. Y yo me imaginaba y me hacía los cuentos, y me imaginaba lo grandioso y frondoso que iba a ser el árbol de manzana. Y un día caminando por cierto lugar que había ciertos árboles, veo estos arbolitos que no pasaban así de alto. Y le veo unas cositas rojas y yo reconocí esas cositas rojas que estaban colgando de ese árbol. Y yo decía, ¿esto es un manzano? Quedé completamente desilusionado con el manzano. Pensé que era algo mucho más grande. Así que el fruto determina, identifica el árbol. Y de la misma manera que ocurre en lo físico, ocurre también en lo espiritual. El fruto nos identifica a nosotros como cristianos. ¿Me escuchó bien? Quiero que lo repita de nuevo. El fruto lo identifica a usted como cristiano. Así que no es cuántas horas usted esté arrollado orando. No es cuántas lenguas distintas usted hable. No es cuán altas notas usted cante, sea en el altar o en la bañera de su casa. No importa a cuánta gente se le paran los pelos cuando usted cante. No importa por cuánta gente usted ora y caiga en el piso. No importa cuánta gente se convierta en una campaña que usted predique. Es el fruto que le dignifica a usted como cristiano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Escuché algo. Vamos a ver si va a funcionar. Gloria a Dios. Así que el fruto identifica el árbol. En Filipenses, Pablo habla, y si lo quiere buscar conmigo, Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia. Gracias, Alex. That's David. No se puede. In that way? No, no. No? Oh, it's okay. Yeah. Thank you. Just a little bit. Un poquito. Just a little bit. Ok, así que en Filipenses 1:11 Pablo menciona el hecho de frutos de justicia, ¿Lo puedes ver? y en... ¿Lo puedes ver? Ups, ¿qué pasó? You moved it? You moved the camera? I hope you're... No. Anything here? Thank you.
Gálatas 5:22 es un versículo que todos hemos escuchado anteriormente y que la hermana Marisol nos recalcó cuando dio el estudio a los Gálatas, el fruto del Espíritu. Así que, ¿qué significan estas cosas? Si es fruto de justicia, eso indica que el fruto no viene de nosotros. Porque ¿es usted justo? Yo no soy justo. Amén. Así que ese fruto de justicia no viene de mí. No hay nada en Félix que pueda producir fruto de justicia, porque Félix no es justo. Ahora, si yo voy a dar ese fruto de justicia, ¿de dónde sale esa justicia? De Dios, de Jesús. Así que para poder dar fruto de justicia, nosotros tenemos que haber recibido la justicia de Dios primero. Y después de eso es que podemos dar fruto de justicia. ¿Cuántos están conmigo? Amen. Amén. Fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a observar el proceso de cómo es que la planta produce un fruto. No estoy pretendiendo que usted se siente allí y haga campamento frente a una planta a ver cómo es el proceso, pero de vez en cuando, si tiene un árbol en el patio de su casa, échale una miradita, ¿verdad? Y note el proceso. Cuando usted siembra algo, ¿qué es lo que usted siembra? Semilla, ¿cierto? Hace un huequito, le pone tierra buena, fertilizante, agua y a esperar, ¿verdad? Algunos árboles nacen rápidamente, otros tardan un poquito, pero eventualmente llega ese proceso, ¿verdad? Cuando usted siembra ese árbol, ¿en qué momento nace el fruto? ¿Sale el fruto de inmediato? No, pasa tiempo. ¿Por qué? Porque ese árbol tiene que salir de la semilla, tiene que crecer para arriba y para abajo, tiene que, ¿verdad?, nutrirse, engordar, ¿cierto? Salen las flores, salen las ramas y después con el tiempo nace el fruto. Así que espiritualmente hablando, el fruto de nuestras vidas nace y se va desarrollando según nuestra vida espiritual va creciendo y progresando. Si nosotros no crecemos espiritualmente, ese fruto no va a salir. ¿Amén? ¿Están conmigo? Yes. Ok. O sale malo. Otro detalle es que el fruto sale solo. Parece lógico, pero al mismo tiempo piense en esta posibilidad por más loca que sea la idea. ¿Usted ha escuchado, usted ha visto alguna vez algún árbol pujando para que el fruto salga? ¿No? Los animales pujan para dar a luz a sus crías, ¿cierto? Las plantas no pujan. El fruto sale solo. ¿Por qué? Porque es parte natural de ese proceso de desarrollo y crecimiento. Ahora, pregunta, la voy a lanzar, la voy a dejar así en el aire, no la tenía que contestar. Si usted ve a un cristiano que no tiene fruto, ¿qué significa eso? Nananina. Si usted no ve fruto en su vida, algo está pasando. Cheque eso. Amén. Amen. Amén. Vamos a darlo ahí. Ups. No, what it was. Ok. Así que siguiendo esa misma línea de pensamiento, ¿verdad? Le dije, si usted siembra una plantita, ¿usted espera encontrar el fruto mañana? No.
¿Usted espera encontrar fruto la semana que viene? No. No. ¿Qué podemos decir de los recién convertidos? Si una persona llega a la iglesia y conversa, se convirtió ayer, no espere que mañana esté levantando las manos diciendo aleluya, gloria a Dios. Si es una persona que en su vida antes de Cristo trajo muchas malas situaciones y malas costumbres, no se escandalice si usted ve a un recién convertido haciendo o que se le escape alguna palabrita que no está en la Biblia necesariamente. No lo señale, no lo juzgue. Corríjalo si usted entiende que es de corregir. Amén. Pero hágalo con mansedumbre. La Biblia da instrucciones acerca de eso. Amén. Pero seamos pacientes con una persona que se convirtió ayer o la semana pasada. Amén. Amén. Pero, como les dije, si usted tiene un árbol que está en el patio de su casa y lleva 1 año, 2, 5, 10, yo sé que hay un árbol bastante común que tarda mucho tiempo en dar fruto, los aguacates, ¿cierto? Y yo sé que el aguacate es un árbol que tarda tiempo en dar su fruto. Pero si pasan 5, 10, 15 años y usted mire saboreándose ese aguacate y está que le baja la saliva esperando el aguacate, y usted avanza más yendo al supermercado comprando uno que esperando el del árbol de su casa, podemos decir con seguridad there's something wrong with that tree. ¿Cierto? Yes. Hay algo extraño. Amén. Así que se supone que demos fruto. Quiero que vayan conmigo a Marcos 11 rapidito. Y aquí ocurrió una situación bien particular con Jesús y con un fruto que le estaba esperando. Marcos 11, 12 al 14 es una situación que narra cuando Jesús se encuentra a una higuera. Y lo voy a leer así rapidito, síganlo conmigo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie el fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y el fin del cuento es que la higuera se secó, según Jesús la había maldito. Este episodio en la vida de Jesús es uno que no muchas personas entienden, y algunas personas como que no lo malinterpretan hasta cierto punto. Y quiero desglosarla aquí rapidito para beneficio de ustedes. Jesús sale, va por el camino, se encuentra esta higuera, planta de higos, da fruto, el fruto es el higo, va esperando el fruto, lo que se encuentra son hojas, pero no hay fruto. Y el evangelista dice: no era tiempo de higos. Y Jesús, como quiera, se molestó, se enfadó y maldijo a la higuera. Y usted se preguntará: ¿y por qué Jesús maldijo la higuera por no llevar fruto si no era tiempo de fruto? Y es que hay que conocer un poquito el desarrollo de la higuera. Y que cuando usted estudia cómo crece la higuera es una planta que según va creciendo, lo primero que sale es la hoja, lo primero que sale es el fruto y después sale la hoja. Así que si lo primero que sale es el fruto y la hoja sale después,
Si una higuera tiene hojas, Ya salió. se supone que ya haya dado fruto. ¿Me sigue? Amen. Y cuando Jesús entonces va a esta higuera y la mira y ve hojas, ¡wow! ¿Dónde está el fruto? Alarga la mano, no hay nada. Y por eso fue lo que motivó a Jesús a maldecir la higuera. No porque no fuera tiempo de higos, sino porque si tenía hojas, se suponía que tuviese fruto. Amen. Y no lo tiene. Amén. Amen. Así que tengamos cuidado. Ok, así que en la importancia del fruto, tenemos que reconocer que cuando usted habla de frutos, hay frutos buenos. Si usted le tira muchas piedras, deje caer mucho fruto. Amén. Yes. Aleluya. Santo Dios. Seguimos. En versículos 9 al 14 de Colosenses 1, volvemos a Colosenses. Si se le fue la página, regrese conmigo. Aparece la oración de Pablo, la primera oración de Pablo aquí en Colosenses. Y como dijeron muchos de los maestros antes de mí, las oraciones de Pablo están fuera de este mundo. Amén. Porque ese hombre oraba con una intensidad brutal. ¿Por qué oraba Pablo a los colosenses? Pablo oraba para que fuesen llenos de conocimiento, pero no cualquier conocimiento, sino conocimiento de su voluntad. Amén. Así que si usted quiere conocer algo, si usted se quiere llenar de conocimiento, asegúrese que usted busca el conocimiento de la voluntad de Dios. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para llenarnos nuestras cabezas, nuestros egos, nuestras paredes, nuestras bocas diciendo que mucho sé. En algún momento me tropecé con una persona que por alguna razón tenía que cada vez que hablaba sacar y decirle invitar a los cuatro vientos que tenía no sé cuántos diplomas de tantas universidades distintas. Eso es bueno. Amén. Si ese conocimiento no te lleva a andar como es digno del Señor, de nada te vale ese conocimiento. Amén. Para que ese conocimiento te lleve a agradarle en todo. Volvemos a lo mismo, llevando fruto, creciendo, fortalecidos con todo poder, con gozo, dando gracias al Padre. Y una de las cosas que Pablo dice tanto en Colosenses como en Efesios es lo que Cristo hizo por nosotros. Nos hizo aptos para participar en la herencia. Hermano, usted tiene una herencia. Amen. ¿Cuántos lo saben? Yes. Si no lo sabía, lo sabe hoy. Yes. Usted tiene una herencia en los cielos. Usted es hijo. Nos ha librado de las tinieblas. Amén. Así que las tinieblas eran cosas del pasado, ya fuimos traídos a la luz. Nos cambió de reino. Cambiamos de dueño. ¿Cuántos sabían eso? Amen. Amén. Yes. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Tenemos redención por su sangre, ya no hay condenación. Amén. Yes. Amén. Y nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cuánto puede dar gloria a Dios? Gloria a su nombre, Dios. Amén. Santo Dios. Y en el versículo 15, Pablo entonces cambia un poquito el enfoque de su carta. Y ya no nos habla tanto acerca de lo que Jesús hizo por nosotros, sino quién es Cristo. Y aquí hay unas declaraciones, unos statements poderosísimos. Los más poderosos que usted se puede encontrar en toda la Biblia están aquí en este capítulo de Colosenses. En primer lugar, Pablo dice en el versículo 15,
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y ese versículo lo voy a tener que partir, porque no hay forma de hablar de las dos cosas a la vez. La primera parte, la imagen del Dios invisible. Si usted recuerda una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos allá en Juan 14, si no recuerda los detalles, aquí está la cita, la puede buscar. Juan 14, 8 al 9. El apóstol Juan